Hola, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente al doctor Víctor Hugo Córdoba la invitación para participar en este importante evento académico del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Es realmente admirable todo el trabajo que están realizando el equipo del doctor Hugo y una gran cantidad de personas para que pueda atenderse de un modo más eficiente esta grave pandemia de la obesidad. Quiero ocupar unos cuantos segundos en hacer un comentario en función de esto. Recientemente, en la ciudad de Viena, Austria, las diferentes sociedades a nivel mundial, ESPEN, la Sociedad Europea, FELAMPE, la Sociedad Latinoamericana, ASPEN, la Sociedad Americana, y PENSA, la Sociedad de Asia-Pacífico, se firmó una declaración internacional sobre derechos humanos del cuidado nutricional, conocida como la Declaración de Viena. Es importante destacar aquí que todas estas sociedades estamos muy inquietas en poder atender a nuestros pacientes de la mejor calidad. Lo más importante es que esta declaración va vinculada con la que tuvimos en la ciudad de Cancún en el año de 2008, cuando por primera vez FELAMPE declaraba el derecho de los enfermos a una terapia nutricional óptima y oportuna, pero destacando que no solamente enfermos de hospital, sino también a los enfermos por exceso, en este caso, los enfermos con obesidad. Así es que, bueno, formo parte del grupo internacional que estamos difundiendo esto y siento esta obligación comentarlo con ustedes que pueden perfectamente difundirlo. Además, pues pertenezco al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, que también forma parte de este grupo internacional. El tema que nos ocupa es el de grasa visceral como factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. Es un tema muy amplio, muy interesante, y yo quise enfocarlo y destacarlo sobre todo a el problema de la disfunción del adipocito, que es el núcleo de todo esto. El adipocito ha dejado de ser esa célula simpática gordita llena de una gota de grasa, con un núcleo ahí medio flojo que no hace gran cosa, y se ha convertido hoy en día en un tremendo protagonista de todo. Se coordina, como veremos, con diferentes tejidos para ayudarnos a tener una respuesta inmunológica, metabólica y de regulación del sistema cardiovascular, por destacar algunos. Para la presente conferencia no tengo algún conflicto de interés relacionado. Por lo tanto, todo lo que estamos comentando está totalmente sustentado en lo publicado y también en la experiencia propia. Buscamos desarrollar o buscamos precisar estos 4 puntos: la evolución y definición del concepto de inmunometabolismo, que es la base de todo este problema. Segundo, queremos precisar cómo está la distribución de la grasa corporal en el adulto y cómo se pudiera cuantificar esta. Y finalmente, interpretar esta presencia de la grasa visceral en la salud metabólica. Es muy importante destacar que el triunfo de la vida de un organismo básicamente está dado por su capacidad de adaptación. Y aquí empezamos a tener el primer reto evolutivo. El ser humano está mucho más, o estuvo desde la época paleolítica, más expuesto a la carencia que a la abundancia. Y entonces generó una serie de mecanismos que le permitieran adaptarse a esa situación de carencia y, por tanto, el ingreso de cualquier alimento trataba en la medida de lo posible poderlo guardar en sus tejidos. Obviamente que ha pasado el tiempo y las cosas van siendo cada vez más diferentes y a veces no nos ha salido muy bien porque no hemos logrado quizá la mejor adaptación porque somos unos inexpertos en esto. ¿Quién tiene experiencia realmente en esto? Las bacterias. Las bacterias tienen 3,000 millones de años adaptándose al ambiente,
Ellas sí son las expertas, ellas nunca van a desaparecer, pase lo que pase, son capaces de adaptarse a condiciones de lo más hostiles, como lo hemos visto. Y todas las especies se han ido adaptando poco a poco, como estamos viendo aquí. Pero la más inexperta es el hombre. El hombre es el que tiene mucho menos años de experiencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hace más o menos 2,5 millones de años antes de Cristo aparece el Homo australopithecus. Este Homo australopithecus parecía más simio que hombre, pero bueno, esto es de nuestros ancestros. ¿Qué hacía o qué comía este personaje? Primero era nómada, tan nómada que caminaba por lo menos, según dicen los expertos, entre 10 y 20 kilómetros diarios promedio. Nosotros ya no hacemos eso. Empezamos a ver grandes diferencias. Ellos eran recolectores de lo que se podía porque estaban en el centro de África. Y en el centro de África, ¿qué hay? Es un clima y es una área semiárida, casi desértica. Entonces no pensemos que tengan las grandes viandas. Por tanto, este hombre era recolector, carroñero, comía unas raicitas por aquí, gusanos de allá, hormigas del otro lado, y seguramente empezó a comer proteína de origen animal, pero como si fuera un carroñero, porque tampoco era un poderoso cazador. Estoy hablando de este antropoide. Y lógicamente, cuando empieza a comer carne, con proteína de origen animal, este Homo sapiens empieza a desarrollar espectacularmente su bóveda craneana, es decir, desarrolla importantemente su masa encefálica, aparece el neocórtex, y entonces va haciendo que poco a poco empieza muy probablemente a perderle el miedo al fuego y quizá empieza a vestirse. Más o menos un tiempo larguito, pero tenemos ya al Homo sapiens sapiens, ya como lo vemos aquí, en una estructura mucho más organizada, ya en forma grupal, usando ya seguramente mucho más vestimenta. Seguramente ya había aparecido también por ahí, empezaba la agricultura, empezaba la crianza de animales, el fuego seguramente ya estaba dominado, y muy probablemente empieza la época del procesamiento de alimentos. Procesamiento sumamente básico. Dentro de los procesamientos más básicos, pues estaba el salar la carne para que pudiera durar mucho más tiempo. Esto era la situación. La diferencia entre el australopiteco y el Homo sapiens sapiens es que básicamente seguía siendo nómada, pero ya está migrando a áreas donde hay más agua, donde se puede tener una situación mucho mejor. Pero ha pasado un buen número de años y ahora tenemos a esta Homo sapiens hembra, que se enfrenta a algo impresionante. Muchos colores, muchos sabores, y no saben igual. La gran diferencia es que todo esto que está en este tremendo pasillo, de este bosque de una tienda de conveniencia, todo, absolutamente todo, está procesado o ultraprocesado. Es decir, este Homo sapiens, de estar adaptado a la carencia, de pronto se enfrenta a que tiene una disponibilidad impresionante de productos que se puede llevar a la boca, y eso lo reta y cambia completamente las cosas, apareciendo pues esta tremenda epidemia de obesidad que definitivamente ha ido absolutamente a todos los rincones de la Tierra. Al grado que, ahora que se tiene un poco más de información, estas islas que están en el Caribe, por un ladito de Puerto Rico, son las islas que tienen mayor prevalencia de obesidad, y México ya dejó de tener ese segundo lugar y ahora está en un cuarto lugar. Luego entonces, ha cambiado muchísimo nuestro estilo de alimentación. Tenemos una alimentación muy modificada, nada que ver con el Homo sapiens de aquella época. Nos hemos hecho terriblemente sedentarios y hemos generado una serie de cambios ambientales y socioeconómicos
Y lo menos que iba a pasar es que se generara obesidad. Lógicamente, este organismo genera cambios adaptativos que hoy conocemos en términos generales como metainflamación, es decir, la inflamación, la respuesta frente a todos estos agresores que hace en la modificación metabólica. Y esta situación, aunado con hábitos y adicciones como el tabaco y el alcohol, pues lógicamente que nos llevan a la presentación de enfermedades crónicas, a reducir la calidad de vida, la expectativa de vida y obviamente nos lleva a la enfermedad crónica no transmisible. Por tanto, los médicos tendremos que modificar significativamente nuestro pensamiento y, como bien dice Bergström, debemos de conocer y aumentar nuestro dominio en cuanto a la anatomía molecular, a la biología molecular y la fisiología de cromosomas si queremos estar al día con esto. Porque el asunto es muy fácil. Nosotros como clínicos vemos este horizonte clínico, este fenómeno donde vemos cáncer, donde vemos síndrome metabólica, donde vemos trastornos psiquiátricos. Pero todo esto se debe a esta secuencia de omics, es decir, a la genómica, a la epigenética, a la transcriptómica, proteómica, metabolómica, porque todo esto es una serie de pasos que si va llevando un orden como debe de ser, diría la abuela, como Dios manda, pues entonces todo sale muy bien. El problema está que el genoma puede estar bien, pero ya ha sido afectado por una serie de circunstancias como pueden ser radiaciones o nuevas moléculas y hemos heredado ya algunos cambios. Pero aquí está uno de los fenómenos más importantes, que es el impacto epigenético. La expresión de estos genes se da en función del ambiente, en función de las diferentes moléculas que lo están retando, y eso hace que se exprese o no a través de un RNA mensajero, pero también de microRNAs que antes no se habían considerado, pequeños fragmentos de RNA que pueden modificar la expresión de la proteína, es decir, la expresión proteómica, y por tanto modificar el metabolismo. Y entonces la situación ya no es tan sencilla. Ya la insulina que tengo no es de tan buena calidad, el receptor de insulina tampoco es muy bueno. De pronto se bloquean algunas vías metabólicas, como iremos viendo. Y todo esto precisamente porque los seres vivos, al empezar a tener una organización multicelular, requieren de sistemas de comunicación entre las células para organizarse ahora en órganos más complejos y por tanto el sistema de comunicación se hace más complejo, como citoquinas, como ya gradientes metabólicos. Aparece ya un sistema nervioso que establece conexiones y aparece por primera vez a nivel de la organización de órgano, valga la redundancia, la inflamación. Y obviamente de el que se presente más o menos esta inflamación va a depender mucho de la presencia o ausencia de oxígeno, de la presencia o ausencia de sustratos para poder realizar esto. Lógicamente, esto, cuando ya los órganos los pongo en un orden para formar un organismo, pues lógicamente requiero sistemas de hormonas, sangre, transportadores metabólicos, el sistema nervioso participa importantemente, pero es influido ya por aspectos como es la edad, cada vez se va haciendo más viejo. Sí, antes la esperanza de vida era muy corta, ahora estábamos en México alrededor de los 75 años, pero de acuerdo al último reporte, con toda la consecuencia de la pandemia y otros problemas, hemos disminuido nuevamente a 71 años. Este es un fenómeno muy grave. Finalmente, este organismo pertenece a un ambiente que estamos transformando y que tristemente estamos deteriorando. Y ese ambiente, lógicamente, nos va a dar consecuencias sumamente graves. Por tanto, tengo que entender que el metabolismo ya no se puede entender como algo separado, sino metabolismo es una serie de reacciones químicas muy ligadas a la respuesta metabólica
Y como bien aquí expresamos, el inmunometabolismo es la habilidad no solamente del sistema inmune, sino de diferentes tejidos para establecer sistemas de diálogos entre ellos y así formar una respuesta, la respuesta A, la respuesta B, aumentar un metabolismo, inhibir otro. Y esto lo podemos ver evolutivamente de un modo muy sencillo. La drosofila se ha encontrado que en su tejido adiposo tenía 3 funciones: sensitiva, de almacén y de defensa. Y ahora estamos unos buenos años después de la evolución, resulta que el ser humano ya es un organismo que ha separado estas funciones, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la célula adiposa haya olvidado la función sensitiva, la función inmunológica y sobre todo la función endocrina. Y ahí es donde está el punto clave. Pero, ¿qué hay de relación entre la mosquita y nosotros? Que ambos tenemos como un común denominador mediadores intracelulares, es decir, diferentes tipos de cininas que hacen aquella labor que decíamos antes como segundos mensajeros, que son los que van a modificar toda esta respuesta. Y entonces, tanto nutrientes como agentes agresores se mandan diferentes señales para que se pueda montar la respuesta inflamatoria. Y otra de las cosas, el punto quizá más importante, es que estos sistemas, cuando, por ejemplo, un exceso de ácidos grasos está entrando a la célula, activa al factor nuclear kappa B, que nos va a generar y a incrementar importantemente fenómenos de inflamación. Y esto nos va a llevar a diferentes mecanismos de resistencia a la insulina, mediado principalmente por estas quinasas, la IKK, la JNK y la PKC, que son diferentes, diferentes enzimas que van a participar en esta resistencia a la insulina. Pero, ¿cómo entender un poquito más? Es porque es una serie de palabras y términos raros. Es muy fácil de entender una célula sana de una célula enferma. Escuchemos ahorita esta sinfonía de la Guerra de las Galaxias. Todo está funcionando muy bien, todo está trabajando perfectamente. El director está planteando el ritmo, los diferentes instrumentos lo están haciendo muy bien. El problema está que de pronto la célula enferma, la célula es retada, que puede ser por un traumatismo, pero aquí, en el tema de obesidad, es retada por una serie de sustratos que van a afectar la respuesta y la expresión. Escuchémosla. Como que están aquí ya a destiempo. Totalmente fuera de tiempo de afinación. Eso es lo que está pasando como consecuencia de estos retos epigenéticos en este tema que nos ocupa, los diferentes nutrientes que estamos retando, principalmente carbohidrato y lípido. Desafortunadamente, no es posible que trabajemos el exceso. Ahí es donde está el problema. El problema no es que sean buenos o malos, sino que simple y sencillamente cuando se da en exceso cambian totalmente los sistemas de señalización. Si nosotros ahora vemos quiénes son los actores de esta respuesta, bueno, pues lógicamente el linfocito, el macrófago, el neutrófilo, pero vean ustedes, ya dentro de esta respuesta estamos incluyendo al adipocito blanco, al adipocito pardo, pero también a la célula endotelial y en forma muy, muy importante, la microbiota. Esto es fundamental. La microbiota cada vez está participando de un modo más importante. Y aquí es donde está el tema, la parte molecular y biomolecular del tema que nos ocupa. La disfunción del adipocito blanco y adipocito pardo, que dependiendo sobre todo del adipocito blanco en su localización,
va a generar mayor o menor inflamación y por tanto más consecuencias del sujeto. Por tanto, si nosotros tenemos en estas enfermedades inmunometabólicas, tenemos una alteración del estrés, de este estrés, esta relación entre nutriente y energía, y que nos genera metainflamación, pues lógicamente vamos a tener una disfunción inmunometabólica que se va a expresar como un envejecimiento prematuro, una muerte prematura a través de una serie de enfermedades crónicas no transmisibles como es obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, por mencionar algunas. Y aquí veamos algunos de los ejemplos muy graves de esto. Si yo tengo un exceso de glucosa, ¿qué va a ocurrir? Se va a activar la vía de las pentosas y la vía de las pentosas, pues sí, me genera nucleótidos y aumento la producción de nicotina de nucleótido. Todo iría muy bien siempre que no fuera esto en un exceso muy importante, porque entonces me aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, es decir, estrés oxidativo. Por otro lado, si seguimos con esta condición, pues lógicamente también se activa la vía de las exosaminas, que vean ustedes, empezando la glucólisis, ahí en fructosa 6-fosfato se puede unir una glutamina y entonces se desvía toda la vía metabólica y aquí está el punto más importante, la oblinación acetil al factor nuclear kappa B. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir activa inflamación. Ese es el punto clave. El exceso del carbohidrato activa dos vías muy importantes de la inflamación. Luego entonces, si yo estoy retando continuamente a mis células para que respondan a esto, pues lógicamente voy a tener un problema muy serio. ¿En dónde es el núcleo de todo este problema? En la mitocondria. La mitocondria sí produce energía, pero regula la temperatura y la generación de calor en forma muy importante al calcio, pero aquí está un punto clave. La producción de los radicales libres de oxígeno y del óxido nítrico, si se están produciendo en la forma que deben de ser, todo funciona muy bien. Pero si no, no es así. Y si no es así, ¿en dónde está ocurriendo esto? Pues muy probablemente el problema pueda estar en que no existe una flexibilidad metabólica adecuada. Smith, aquí, este trabajo es muy bonito porque nos precisa muy bien. La flexibilidad metabólica es la habilidad que tiene este metabolismo para adaptarse a la oferta y demanda de nutrientes, pero no siempre se tiene toda la flexibilidad metabólica. Y ahí es donde está el problema para mantener la salud o desarrollar la enfermedad. Y a nivel molecular, estas vías metabólicas propician una señalización para que ingrese, para que se transporte, para que se almacenen los nutrientes. Y todo esto, pues lógicamente, es una respuesta adaptativa. Siempre que no se sobrepasen la tolerancia de los sistemas. Eso es fundamental para esto. Y uno de los puntos claves es que casi no tomamos en cuenta es el retículo endoplásmico rugoso, el cual en condiciones de estrés no logra establecer un empaquetamiento adecuado de las proteínas, ni tampoco la eliminación de las que salieron mal. Y entonces, ante esta situación, desgraciadamente, se activa otra vez factor nuclear kappa beta. Ustedes dirán, ¿cómo está dando lata con este factor? Pues es que ahí es donde está el núcleo. Yo siempre he dicho que si yo me pidieran que definiera quién es el diablo, yo les diría, la expresión del diablo es el factor nuclear kappa beta, porque mientras se está retenido no hay mayor problema, en cuanto se libera, genera un desorden terrible. Y por tanto nos da una disfunción en la homeostasia de carbohidratos, activa este inflamosoma, que es toda esta expresión ya mucho más importante de expresión y de daño celular, la expresión de citoquinas y sobre todo el desacoplamiento de la cadena respiratoria y por tanto estrés oxidativo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la grasa visceral?
perfectamente lo podríamos entender, porque en una población tan heterogénea, aquí tomo este esquema de un trabajo muy interesante de Werner Mark en paciente crítico, pero es muy aplicable a lo que estamos viendo. Tenemos una población que es muy heterogénea. Resulta que nos damos cuenta que hay algunos obesos que no les pasa nada, no se mueren de nada, se mueren de un accidente y nunca se demostró un infarto, no desarrollaron diabetes, y sin embargo hay otros delgados que sí. Entonces, es importante que se establezca una diferencia. Los dos pueden pesar 120 kilogramos, pero ¿en dónde tienen ubicada esa grasa? Ese es un punto muy importante. Los sistemas que tenemos tradicionales nos dejan mucho que desear, entonces tendremos que ir más allá para poder encontrar cuál es esta población de bajo riesgo que puede seguir una consejería sencilla y sin mayor problema. Pero las poblaciones de alto riesgo deberíamos de poderlos clasificar y ubicar. ¿Por qué hay pacientes que responden muy bien a una dieta? ¿Por qué otros están respondiendo a las nuevas drogas para obesidad? Y hay otros que no. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? La diferencia va a ser que podamos establecer estos grupos, y ahí es donde el diagnóstico de la grasa visceral es fundamental. No es lo mismo la localización que tenga esta grasa visceral. Vean ustedes, ¿dónde está? Miren, aquí en esta mujer el 50% tiene un 50% de grasa corporal, y este otro sujeto tiene 35 a 40. Las imágenes nos están diciendo todo. Todos estos personajes son diferentes y tienen un comportamiento diferente desde el punto de vista metabólico. Entonces, no podemos estandarizar y decir todos los pacientes que son obesos, todos son unos dragones y son unos flojos. Si hay algunos, no lo puedo negar, pero definitivamente necesitamos conocer un poco más de esto para poder establecer esta gran diferencia. ¿Qué es en sí el tejido adiposo? Bueno, es una reserva de lípidos, es un órgano endocrino, productor de hormonas y citoquinas, y es un regulador de la respuesta inmunometabólica. Pero no es exactamente lo mismo grasa corporal que tejido adiposo, porque hay variantes. Vean, por ejemplo, en el niño, el tejido adiposo puede contener 66% de grasa, pero en el adulto 80%. Entonces, ambos son tejidos adiposos. A lo mejor los dos pesan más o menos lo mismo, pero no contienen la misma cantidad de grasa. Y eso ya nos está estableciendo una primera diferencia. Tenemos en términos generales una grasa blanca y una grasa parda. La grasa parda que tradicionalmente nosotros habíamos descartado en el adulto ha vuelto a tomar su lugar, sobre todo en el papel de la termorregulación, que esto que cada vez queda un poquito más claro. Pero parece ser que la disfunción de esta grasa parda tiene mucho que ver en este desbalance del inmunometabolismo, y se expresa esto ya como una obesidad afectada en cuanto a la eficiencia de su respuesta inmunometabólica. Y básicamente lo que tenemos varias diferencias muy importantes, aparte del tamaño y todas estas características, que por un lado la grasa blanca está relacionada con tanto simpático como parasimpático, y la grasa parda más con el sistema simpático. Y decir sistema simpático, estoy hablando de un sistema de estrés, un sistema de respuesta a la señalización. Y esto es muy, muy importante, y es lo que seguramente viene en poco tiempo para que nos aclare. La grasa parda, pues, es un adipocito multilocular, no es una sola gotita, sino son muchas gotitas, como se puede ver en estas imágenes, pero su característica, posee una gran cantidad de mitocondrias, a diferencia del adipocito blanco, que sí tiene, pero no tiene tantas. Se parece más, su ubicación más como si se tratara de una glándula, y vean ustedes los cambios que tiene. En un ambiente cálido casi no se puede detectar en estas imágenes de tomografía de emisión de positrones, pero si hace frío, inmediatamente capta la glucosa y se puede observar mucho mejor.
¿Será esto que es esta grasa parda que de pronto, entre comillas, desaparece? ¿O será que son adipocitos blancos que conservan la información y modifican su expresión metabólica? Esa podría ser una alternativa. En cuanto al adipocito blanco, vamos a destacar aquí que tienen un común denominador evolutivo con el mioblasto, el osteoblasto, el condroblasto y las células endoteliales. Tienen un ancestro común y estos van evolucionando y se van expresando de diferentes formas hasta las famosas adipocitoquinas, que son el sistema de comunicación de este adipocito. Y entonces vean ustedes, todas estas tienen que ver con regulación del sistema cardiovascular, con la coagulación y por otro lado con el control metabólico y con el sistema inmunológico, convirtiendo al adipocito en un endocrinólogo, en un inmunólogo, en un cardiólogo. Es impresionante cómo habíamos nosotros dejado pasar por muchísimo tiempo la información con esta célula tan maravillosa. Y por eso hoy en día algunos han dicho que el término obesidad tal vez tendría que modificarse y dejarlo más bien como adiposopatía. Entonces, ya estamos observando y ya estamos viendo quién es el responsable de todo este gran problema. Si yo tengo un adipocito funcionando bien, relacionado bien con las células de inflamación, las cosas van a salir perfectamente. Y entonces la adiposopatía se caracteriza básicamente porque se tiene una disponibilidad, un exceso de ácidos grasos libres, ya sea que no se han podido ubicar y poder metabolizar o se están ingiriendo en exceso. Y aquí es donde empieza un punto muy claro. El hígado y el músculo no tienen una capacidad importante de capturarlo. El hígado hace lo propio y se empieza a convertir en un hígado graso no alcohólico. El músculo también tiene su adiposis, pero no logra captar tanto. Entonces, esto va y se acumula en diferentes áreas, pero aquí es donde está el problema. Se acumula como intermediarios lipídicos, como ceramidas y el diacilglicerol, que son responsables directos de la resistencia a insulina, tanto por la inhibición del substrato del receptor de insulina, como de la expresión a nivel de membrana del GLUT4. Y esto es la lipotoxicidad. También, además, esta adiposidad se va ubicando en la célula beta, hay un incremento en la aterogénesis, y aquí ya vamos viendo, vamos metiendo poco a poco en cómo esta grasa que está en la víscera no es exactamente igual que la grasa que está en el tejido subcutáneo. Las dos las podemos ver muy blanquitas, pero la actividad que tienen es diferente. Y aquí es donde todavía hay el verdadero eslabón perdido, creo que por ahí está. ¿Cuál es la relación de ese adipocito visceral con una disfunción de la microbiota? Porque está perfectamente demostrado el desbalance entre bacteroidetes y firmicutes que existe en la obesidad. ¿Será que estos señalizan diferente a las células de las placas de Peyer y estas a su vez influyen para la respuesta y un aumento en la formación de citoquinas? No lo sé, creo que es un punto interesante para poder discutir. Y esto nos puede explicar por qué podemos tener gente obesa, metabólicamente sana, y gente obesa o con obesidad que no es saludable o que está disfuncionando. Las diferencias, los dos pueden tener aumento de la adiposidad y de el índice de masa corporal, pero aquí empezamos con la primera diferencia. El que está sano tiene sensibilidad a la insulina y el que está enfermo la tiene disminuida. El sano no tiene una respuesta inflamatoria importante y el enfermo sí la tiene.
y la distribución de la grasa en el sano es sobre todo como una grasa localizada subcutánea. Y la grasa abdominal puede ser normal. Sin embargo, en el caso del que está metabólicamente enfermo, ahí es donde está el problema. La grasa subcutánea está alta, pero la grasa intraabdominal alrededor del corazón, alrededor del hígado, en el músculo y en el páncreas, está significativamente incrementada. Y vean ustedes, la expresión de citoquinas es totalmente diferente. La adiponectina se va de plano hasta abajo, la leptina está hacia arriba, las resistinas van hacia arriba, y la respuesta de citoquinas, de todas las demás, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, se disparan. Luego entonces, esto nos está generando una diferencia sustancial. Ahora sí ya encontramos el punto clave de la diferencia entre una grasa subcutánea y una grasa abdominal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esto está muy molecular, muy interesante, muy bonito, pero ¿cómo le hacemos los clínicos? Digo, no tengo yo todos esos laboratorios maravillosos de los grandes científicos. Yo tengo que saber si esta iguana es obesa o no es obesa, y yo creo que esta báscula no me sirve de mucho. Yo creo que esta báscula que se tiene ahí en el Hospital Civil, en el área del museo, que data más o menos como de 1830, que ustedes no lo crean, todavía funciona, pero caramba, estar trabajando con básculas de estas o utilizando instrumentos no muy adecuados, como puede ser una báscula no bien manejada, y así trabajar un problema tan complejo, creo que andamos mal, y creo que ILSO está buscando por dónde actualizar y por dónde modificar esto, y por eso me congratulo de colaborar en este proyecto. ¿Estudios de composición corporal? Pues sí, pero ¿cómo y dónde? Hay muchos estudios, no me voy a detener en esto porque sería un capítulo muy amplio, porque lo que nosotros estamos ahorita tratando de entender y de buscar es cómo evaluamos este tejido adiposo. Empezamos por una buena historia clínica, eso es fundamental. Sigue, hay que tener orden. No es posible que vemos en los institutos de salud públicos donde están pesando y midiendo a la gente en la sala de espera y ni siquiera le quitan los zapatos ni el abrigo. Todo esto tiene una técnica, tiene un orden. Médicos, nutricionistas, nutriólogos, expertos, por favor, lleven los métodos. El Instituto Nacional de la Nutrición hace años publicó un trabajito, un folleto muy bonito, muy sencillo, de estos conceptos. Por favor, tenemos que seguirlos. Y además, tenemos que hacer una buena medición de la cintura, tenemos que tenerla muy en cuenta porque quizás sea el único procedimiento que tenemos nosotros a la mano para poder estimar la grasa visceral. Y digo a la mano porque no todo el mundo tiene una resonancia magnética para ver a todos esos pacientes, vamos a hacerlo, ¿no? La realidad es que tenemos simplemente unas manos, unas cintas métricas que ojalá fueran de la mejor tecnología, pero si no, trabaje con lo que tenga. Uno tiene que empezar así. Tagore tiene una frase muy bonita que dice, ahí donde Dios me ha puesto debo florecer, pero florezca, porque si no, se pudre. Vean qué estamos haciendo. Reconozcámosle a este maravilloso personaje, el señor Quetelet, pero no es doctor. Es un astrónomo y matemático, muy inteligente. Pero vean ustedes la fecha de la publicación, 1835. Vean nomás que actualizado vino el doctor Castillo con su bibliografía. 187 años de uso, Dios mío. Esto sí le gana a la ecuación de Harris y Benedict, que ya tiene 102 años. Y seguimos manejándolo como lo más importante. Y hay muchos estudios muy bien hechos y se comparan y es que el índice de masa corporal es muy útil y entonces ya hemos hecho estudios.
La realidad, por favor, ya casi son 2 siglos. Yo creo que don Quetelet, él mismo ya estaría cuestionando como buen matemático y seguramente ya estaría buscando otras alternativas. Limitaciones muy importantes. Sí es el método más empleado, pero no mide la grasa corporal directamente ni el riesgo de salud. No estima la distribución de grasa, no toma en cuenta la masa muscular, puede subestimar la grasa corporal en personas con sarcopenia, no considera la distinción en género, etnicidad, etcétera, y es poco exacto en determinadas o en muchas poblaciones. Es más, para México, que es un país cosmopolita, seguramente el índice de masa corporal no es el mismo en el sureste que en el centro, que en el norte, y en el mismo estado donde usted vive, seguramente tiene áreas donde la etnicidad y los ingresos y la condición económica genera situaciones diferentes. Son diferentes estos dos. Los dos tienen el peso bastante parecido. Pero para empezar aquí, yo estoy viendo que sus mamas son más bien ginecoides. Entonces ahí ya me establece una gran diferencia. Aquí este es un chico de 13 años y este señor tiene 45. Y entonces, la Universidad de Edmonton, que tiene unos trabajos muy interesantes, propone 4 M's de evaluación. La evaluación mental, la evaluación mecánica, la evaluación metabólica y también la parte económica, que es muy importante. Nosotros nos hemos enfocado sobre todo al tema de lo metabólico. Pero bueno, ¿cómo se clasifica anatómicamente el tejido adiposo? Bueno, en total es un tejido adiposo subcutáneo y un tejido adiposo interno. Y el subcutáneo es un subcutáneo superficial y subcutáneo profundo. Y al hacer esta disección, en el tejido visceral tenemos uno que es intratorácico muy importante porque la adiposidad pericárdica tiene una que ahora ya la podemos diagnosticar con estudios de ecocardiografía, tiene una relación muy importante con el riesgo cardiovascular. El tejido intraabdominal puede ser tanto intraabdominal pélvico, intra o extraperitoneal, y esto establece diferencias. Y el otro tejido adiposo interno, pero que no es visceral, que está entre el músculo, por encima del músculo, protegiendo, etcétera. Luego, entonces, todo esto, además queremos resolverlo con el índice de masa corporal, pues no se puede. O sea, si usted quiere hacer una medicina de precisión, una medicina de un siguiente nivel, ok, no se pelee con la institución, apunte el índice de masa corporal, pero piense que ya tiene que avanzar en esto. Y tiene uno que buscar los métodos de composición corporal, los más sencillitos que nos da 2 modelos, una masa grasa y una masa libre de grasa, que es importante establecer esa diferencia. Los pliegues cutáneos, yo no estoy peleado con ellos, pero necesitamos un entrenamiento. Tampoco estoy peleado con los agentes de medicina del deporte y su sistema ISAC. No estoy peleado, pero creo que debemos los clínicos, los que vemos enfermos, de establecer una capacitación y una precisión mucho mejor para rescatar, porque esto quizá está un poquito más cercano a lo que nosotros manejamos. La hidrodensitometría, pues es un procedimiento que pues, nomás nos sirve de fotografía porque en nuestras clínicas nunca lo vamos a tener. Aparte, es solamente para fines de investigación. El BOPOD, que es esta pletismografía por desplazamiento de aire, en muy poquitos centros lo tienen. Luego, entonces, tampoco es la mejor de las alternativas. Y quizá la que tenemos más a la mano es la impedancia bioeléctrica. Es un método simple, económico, que no requiere un gran entrenamiento, no hay ningún tipo de invasión ni tampoco radiación, y solamente pues las personas que tengan marcapaso o alguna prótesis metálica podría afectarse. Las embarazadas habría un poquito de limitación más de tipo ética que real. Hay una alta reproductividad del procedimiento,
Hay muchos trabajos que ya han estandarizado esto y lo podemos usar tanto en el área clínica, hospitalaria y de investigación. Sin embargo, amigos investigadores, hace falta la estandarización en las diferentes poblaciones mexicanas. Tenemos aparatitos de aquí, es histórico, estos de mano a mano, que fueron interesantes, pero hoy tener un aparato de impedancia de una sola frecuencia y baja es quedarse en una limitación muy grande, porque tiene muchísimas variables para error. Estos también de pie a pie, que tienen una alta difusión, no son malos, pero nuevamente son monofrecuencia. Tenemos estos otros que son un poquito más formales, en los cuales tetrapolar, o sea, mano a mano y pie a pie, y ya la multifrecuencia nos permite dos cosas. Las frecuencias bajas se van por fuera de la célula y las frecuencias altas se atraviesan la célula. Y entonces nos puede dar parámetros más interesantes, tanto de reactancia como de resistencia, para poder ya tipificar un poquito mejor los diferentes tipos de masa proteica, masa grasa, agua corporal, etcétera. Y si avanzamos un poquito más, tenemos algunos aparatos que son un poquito mejores, también de impedancia bioeléctrica, que nos pueden dar datos más interesantes, incluyendo el ángulo de fase. El ángulo de fase que nos puede evaluar de algún modo, es como un índice de gravedad y seguramente tiene una relación como con un índice de estrés o de inflamación que pueda tener el paciente. Esta es un área de oportunidad muy buena y nos permite tanto para paciente ambulatorio como hospitalizado. El gol estándar que tenemos ahora son las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen, pues sí, son mucho más precisas, sí nos pueden permitir medir grasa, músculo, y son los únicos métodos que razonablemente nos permite investigar y estudiar músculos y grasa como tal. Si los queremos solo para estudiar obesidad, no todos nos va a servir, porque a una persona con obesidad no fácilmente lo convenzo de que se meta a radiar, o no fácilmente lo convenzo que haga un gasto porque son caros, ¿no? Sin embargo, habrá que considerar el grupo de pacientes, sobre todo con patologías de columna o pacientes que están utilizando la tomografía como diagnóstico por algún problema osteomuscular o la búsqueda de un problema abdominal. Pues es una buena alternativa, buena área de investigación, y podría ayudarnos para poder definir un poco más esto. Después hablaremos un poquito más de la tomografía. La absorbancia dual de energía de rayos X o DEXA también es un procedimiento que se usó primero para masa muscular, pero se vio más tarde que se podría hacer un rastreo, un escaneo de todo el cuerpo, y permitía establecer diagnósticos de masa grasa y masa libre de grasa de un modo más preciso y de un modo segmentario un poquito mejor, haciendo que los estudios para osteoporosis prácticamente es el mismo costo. La única diferencia entre el que se hace de columna y cadera tradicional para osteoporosis es que le apretan una tecla y entonces ya les da un estudio de cuerpo entero que les va a permitir en los modelos más recientes establecer la diferencia entre lo que es músculo, lo que es grasa, lo que es hueso, y esto ya son aparatos de mayor precisión que podemos tener a la mano. Y nosotros vamos a poder encontrar la grasa que está en brazos, en piernas, y aquí grasa visceral, la grasa que tenemos en el tronco. Vean ustedes cómo aquí está en un porcentaje importante, 36.5% de esta persona. ¿Qué hay con la tomografía? La tomografía es un procedimiento de gran aplicación para el diagnóstico clínico, y su utilización en la tomografía, en la composición corporal, es muy importante. Sobre todo se está cada vez usando más en el grupo de pacientes oncológicos,
en donde se puede sobre todo medir sarcopenia. Y aquí es algo muy importante, no fácilmente podemos determinar disminución de la masa muscular en los pacientes con gran obesidad. Entonces, permite dar con gran precisión la grasa, aquí sí, grasa visceral, grasa subcutánea, y lo hace de un modo muy importante. ¿Cuál es el problema? Que hacen falta estudios de estandarización en nuestro país. Entonces, con estos estudios podemos ver muy bien la grasa subcutánea, superficial, y también se establece una grasa, una superficial y una profunda, la grasa visceral, la grasa retroperitoneal, y todo esto es posible a través de simple y sencillamente que convenzamos a los radiólogos que de acuerdo al estándar que se tome, ya sea a nivel de L4 o L3, que son los dos modelos que más se han propuesto, se puede perfectamente evaluar la grasa abdominal total, es lo que está marcado en rojo, o se puede marcar muy bien la grasa intraabdominal o grasa visceral, o la grasa subcutánea, y eso es tan sencillo como simplemente señalarlo y ponerle en el aparatito que me analice entre menos 30 y menos 180 unidades Hounsfield, y de ese modo estamos hablando de grasa. Y vean qué interesante, aquí tengo, en este donde dice grasa subcutánea abdominal, aquí tengo muy bonito y muy claro también la masa muscular. Entonces, usted con este estudio sí puede diagnosticar muy bien obesidad sarcopénica. Y todo esto ya hay protocolos muy bien hechos con estandarizaciones, y la masa muscular y la masa visceral se han precisado muy bien. Cada vez está apareciendo más publicaciones de la relación en cuanto el área de grasa visceral y enfermedad cardiovascular. La resonancia magnética prácticamente me da casi lo mismo. La gran ventaja es que no hay radiación, desgraciadamente es un poco más cara, y también me permite precisar la masa muscular esquelética, la grasa visceral, la grasa abdominal, y finalmente, a través de algunos software que se pueden instalar en los aparatos tanto de resonancia como de tomografía, es posible tener imágenes tan bellas como estas que están en colorcitos. Podemos ver, por ejemplo, esta que es muy buena, muy espectacular. En color de rosa tengo la grasa visceral de estos pacientes, y en azul tengo la grasa subcutánea. Ya es posible precisar esto muy bien. Vean cómo tiene esta grasa que está en las piernas, cuál es exactamente la disposición. De aquí se abre un panorama muy importante para la investigación y sobre todo para tener propuestas de tratamiento. Vean ustedes estos software un poquito más sofisticados en los cuales podemos pintar de diferentes colores. Se puede hacer y es bonito, pero ya con los nuevos aparatos todo esto es posible hacerlo de un modo mucho más adecuado. Podemos tener el tejido adiposo muy bien precisado en forma subcutánea, pero insisto, esto requiere software especiales. ¿Qué podríamos concluir? Que la obesidad es una condición de disfunción biomolecular que ocurre como consecuencia de el reclutamiento de diferentes grupos celulares que interactúan a través de lo que conocemos como inmunometabolismo. Y si esa interacción y esa señalización no es eficiente, se generará un sujeto con un aumento de masa grasa enfermo o sano, dependiendo de cómo sea esta condición. Y esto nos cambia las biomoléculas entre los diferentes grupos celulares, generando inflamación, resistencia a insulina y estrés oxidativo, y por tanto genera metainflamación. La disfunción del tejido adiposo, pues, puede ser mayor en la localización visceral por la potencial interacción con el microbioma, pero a esto falta un poquito más de información. Se requiere, pues, que pongamos mucho cuidado, que busquemos generar
ciencia, esto es importante, ya basta de creer que el científico es aquel tipo loco encerrado en un laboratorio. Usted puede generar conocimiento, usted está viendo pacientes con esto, usted está usando diferentes alternativas de tratamiento, ahorita andan de moda varios tipos de dietas, de propuestas. Bueno, pues evalúe, tiene instrumentos y puede en un momento dado hacerlo, pero por favor, hable y comparta. Termino en unos segundos invitándolos para que compartan sus experiencias ahora para el año entrante, entre el 10 y el 14 de octubre del 2023, al 18º Congreso de la Federación Latinoamericana en Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, en el corazón de América del Sur, que es en Asunción, Paraguay. Pues les doy las gracias por este tiempo. Víctor Hugo, muchísimas gracias para ti y para todo el grupo de ustedes que sé que tienen muchos años trabajando y que además están haciendo un trabajo muy serio. Muchas gracias.